Saludos y bendiciones, ¿cómo están mujeres y su palabra? Soy Ariani Sojo y hoy nos encontramos nuevamente para leer el libro de los Salmos. Estamos a muy poco de llegar a la segunda parte de este libro y cada uno de estos capítulos han sido demasiado edificantes. Hoy leeremos el Salmo 40, 41 y 42. Yo espero de todo corazón que usted tenga ahí su Biblia en mano, que pueda tener su cuaderno y su lápiz para poder anotar todo lo que el Señor nos va a hablar. Porque recuerden que la intención de este tiempo es que seamos mujeres hacedoras de su palabra. De esas mujeres que viven la palabra de Dios, que no solamente la quieren escuchar, sino que están interiorizando la palabra, están viviéndola, están permitiendo que la palabra haga una obra extraordinaria en sus vidas. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe en este tiempo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por un día más que nos regalas, por una oportunidad más de poder leer tu palabra. Yo te pido, Señor, que en este momento tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Que este tiempo que estamos dedicando para estudiar, para leer, Señor, sea un tiempo de edificación, un tiempo de transformación, donde tu palabra se haga carne en nuestra vida, donde tu palabra traiga vida, donde tu palabra traiga sanidad, traiga restauración, que cada palabra estremezca todo nuestro ser y produzca un cambio, Señor, un cambio radical en nosotras. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iniciamos con el Salmo 40, que tiene como título Alabanza por la liberación divina. Al músico principal, Salmo de David. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti, si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea.
Gócense y alégrese en ti los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Amén. Bueno, basándonos en el contenido, debemos situar este salmo después del pecado de David con Betsabé. Es muy probable que debido a que esperaba ser librado del pozo de la desesperación, David haya escrito este salmo poco después de que Natán declarara que él era el hombre pecador que se describe en 2 de Samuel 12, versículos del 1 al 14. Este salmo es muy notable en el sentido de que a pesar de su pecado, David recibe del Señor verdades muy profundas relacionadas con las dispensaciones, así como verdades relativas a la vida del Señor. Aquí vemos la gracia y la misericordia de Dios para con el pecador arrepentido. Lo perdona, lo restaura y lo lleva a mayores alturas en él. Vemos que en el versículo 1, él comienza diciendo: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. David había caído en el pozo del adulterio y del asesinato debido a su pecado, y aunque no se trata de un pozo en sentido literal, se lo asemeja a las prisiones de aquella época, que consistían en pozos que no tenían abertura alguna, excepto por el hueco en la parte superior que servía tanto de puerta como de ventana. El fondo de estos pozos era sucio, era resbaladizo y con frecuencia era lodoso. Como en el caso de Jeremías, los prisioneros eran arrojados dentro de uno de estos pozos, había una posibilidad muy concreta de que se hundieran en ese lodo cenagoso que era como arena movediza y murieran. En realidad, si David no hubiera sido librado y perdonado por el Señor, se habría hundido en el infierno en un pozo similar junto con otros adúlteros, junto con otros homicidas. Y esta es una descripción muy gráfica y real de las miserias del infierno, y no debe ser desestimada, mujeres, ni debe ser tomada a la ligera. El original hebreo dice en realidad: en la espera esperé pacientemente. La paciencia, la paciente espera de David nos presenta un hermoso ejemplo cuando estamos en un pozo de desánimo, cuando estamos en un pozo de enfermedad, cuando estamos en un pozo de crisis financiera, en un pozo de confusión. Debemos adoptar la misma actitud de David y comenzar a secretar ese mismo aroma dulce de la santa resignación hasta que Dios decida hablar. Debemos admitir que esta actitud requiere de un fluir continuo y abundante de la gracia de Dios, pero es una posición, mujeres, alcanzable para los mansos y quietos de espíritu. Sin embargo, quiero que enfaticemos que esto no se obtiene por medio de una fortaleza estoica, sino solamente por la dependencia de una abundante gracia. El grifo del triunfo sigue al periodo de esta espera. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y es que qué día tan glorioso será aquel en el que el Señor venga por nosotras, nos levante, abra las puertas de la prisión y nos libere. Pero el Señor no solo nos saca de una prisión, sino que nos eleva en la misma medida en que hemos descendido. Nos establece nuevamente sobre la roca que es Cristo. Este es un canto de victoria. Y eso es lo que debe de brotar de nuestros corazones. Y eso es lo que debe prorrumpir de nuestros labios.
cantar una oda de alabanza a nuestro libertador cuando vemos su liberación en nuestras vidas. Y no es algo hecho en forma oculta, porque dice que toda la congregación conocerá y verá la transformación. Será un testimonio, mujeres, para muchos del poder transformador de Dios. David declara, como lo ha hecho tantas veces en los salmos anteriores: bienaventurado, bendito, serenamente gozoso es todo aquel que ha puesto su confianza en el Señor y se apoya en Él en todo tiempo. David continúa exaltando al Señor por todas sus maravillas, por todas sus obras, sus pensamientos, sus planes. Como dice Isaías, más elevados que los nuestros, como los cielos son más altos que la tierra y el firmamento más que las aguas. Y es que son verdaderamente inconmensurables y solo la eternidad revelará cuánto nos cuida el Señor. David, ahora perdonado, restaurado y establecido una vez más en los caminos del Señor, recibe la liberación de la voluntad de Dios para el Hijo del Hombre. Y esta revelación vino a oídos que habían sido abiertos por Dios para oír su voz en una nueva forma. David vivió en el tiempo de los sacrificios, en los tiempos de los holocaustos, de las ofrendas quemadas. Pero Dios decía que el sacrificio de animales no solamente era realmente su propósito, aunque lo había instituido en su ley. Más bien lo que Él desea era un hombre, una mujer que se deleite en hacer su voluntad, partiendo de un corazón sobre el cual están escritas sus leyes. Este es el cumplimiento de un nuevo pacto. Tener las leyes de Dios escritas en las tablas de carne de nuestro corazón. Y es que en cierta oportunidad el Señor nos puede hablar, nos puede mostrar su voluntad. Y a veces creemos que lo que estamos viendo no puede ser mayor que lo que tenemos en este momento. Y es que al deleitarnos en hacer la voluntad de Él es mayor que simplemente cumplir una voluntad. Una de las características del verdadero hombre de Dios es que no cede en sus convicciones, sino que como Pablo predica todo el consejo de Dios. Que Dios nos conceda el ser fieles, mujeres, para predicar y hacer lo que es cierto y recto y no estar entre los que se mencionan en Éxodo 23:1, porque ceder en nuestras convicciones o cambiar la palabra de Dios es ser falsos testigos. No debemos de ser cristianas de la secreta, esos cristianos secretos, esos cristianos en privado pero no en público. Si hemos sido fieles en predicar la verdad y nada más que la verdad de la palabra, podemos estar seguras de que la verdad nos guardará y nos librará de toda esclavitud, y así hallaremos favor ante sus ojos. David vuelve nuevamente a los efectos del pecado sobre su vida, y estos se convirtieron en ataduras que gobernaron su vida y llegaron a causar que aún el corazón de este rey guerrero fallara. Nunca pensemos, mujeres, que el pecado no tiene un precio cruel, no tiene un precio alto, porque sí lo tiene. Solo Dios puede romper las cadenas del pecado. Por lo tanto, solamente a Dios clama David para su liberación. Cuando permitimos que el pecado entre a nuestra vida, lo que estamos haciendo es darle ocasión a nuestros enemigos para perseguirnos. Por esto David ruega a Dios que lo libere de ellos y clama para que los aparte de él.
Quienes buscan al Señor con un corazón sincero se regocijan y se gozan en Él en gran manera. David era un hombre afligido, David era un hombre necesitado y había caído de la gracia, pero el Señor le mostró su gracia. Y al concluir este salmo, quiero señalarles que la historia de rehabilitación y la restauración de David revela la impresionante misericordia que están al alcance de todos los hijos de Dios que caen en el pozo como cayó David. Pero es más que maravilloso tener el testimonio de que el Señor nos guardó de caer en el pozo de desesperación. Vamos ahora, mujeres, a leer el Salmo 41. Este salmo tiene como título Oración pidiendo salud. Al músico principal, Salmo de David. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmurarán contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Este salmo es el último en el libro 1 de Salmos. Puede ser que este salmo sea desde la rebelión de Absalón, cuando el amigo de David, Ahitofel, lo traicionó convirtiéndose en consejero de Absalón. Este es el tercer salmo que comienza con una bendición. El Salmo 1 pronuncia una bendición sobre aquellos que meditan en el Señor y no confraternizan con los malos. El Salmo 32 describe la bendición que nuestros pecados sean perdonados. Y ahora el Salmo 41 habla sobre el fruto de misericordia y sobre el cuidado de los pobres, que son el resultado de una vida piadosa. Vemos cómo el Salmo comienza con una bienaventuranza. Entonces, para aquel que piensa, que en hebreo es sakal, S-A-K, A-L, tener cuidado de prestarle atención. Entonces, es bienaventurado para aquel que piensa en el pobre, en el débil, en el desvalido, en el menesteroso, en el indigente. Tras pasar del testimonio en tercera persona a la oración dirigida directamente a Yahvé, David profundiza en lo que significa que el benevolente sea bienaventurado. Aquel que al satisfacer las necesidades de las personas demuestra el carácter de Dios, que no está exento de experimentar el día malo, las amenazas, los ataques, las calumnias de los enemigos, la enfermedad.
no está libre de eso. Y este salmo suele interpretarse como la oración de alguien afligido por una enfermedad. Sin embargo, como muchos salmos, su estructura y su lenguaje poético impiden limitar el mensaje del cántico a un solo tema. Entonces, nos permite a nosotras como lectoras identificar con varias experiencias posibles de esta persona, la cual cuenta con la presencia y la liberación del Señor en toda situación negativa. Vemos cómo David le ruega al Señor que le muestre su misericordia, que lo sane para que pueda castigar a sus enemigos. Sin embargo, la respuesta de Dios a la oración de David no fue exactamente lo que él esperaba. En realidad fue Dios quien destruyó el consejo de Ahitofel. El Señor hizo que se diera cuenta que su causa estaba perdida y como resultado cometió suicidio. Absalón murió por un acto de Dios. Sus cabellos quedaron atrapados en la rama de un árbol mientras su mula continuó su camino. Estando aún golpeado del árbol pero con vida, llegó Joab y lo mató. La venganza, mujeres, es del Señor. No debemos tratar de echar manos sobre nuestros enemigos. Por el contrario, debemos entregar todo en las manos de Dios. Y una señal del favor de Dios sobre nuestras vidas es que Él no permitirá que nuestros enemigos triunfen sobre nosotros. Hay momentos en el que parece que el enemigo parece tener ventaja y está a punto de lanzar su golpe de gracia, el ataque final. Y es ahí donde pensamos que la enfermedad ya no tiene cura, que la crisis financiera ya no tiene solución, que el matrimonio ya no tiene más que una sola cosa y es el divorcio, que los hijos ya no tienen forma de cambiar, que ya van directo a destruir su vida. Y pensamos que ya estamos en el ataque final. Pero todo se detiene por una razón que parece inexplicable, pero que solo se lo podemos atribuir a la intervención divina. Nuestra meta nunca debe ser obtener bendiciones y tener victoria sobre nuestros enemigos, sino que nuestro deseo debe ser ver a Dios en toda su hermosura. Esta es la recompensa de los puros de corazón, los que viven en santidad delante de Él. Al igual que el Salmo 72, 89 y 106, este salmo concluye con un doble amén, lo cual indica el final de un libro de salmos y el comienzo del siguiente. Vamos ahora a leer nuestro último salmo de hoy y es: mi alma tiene sed de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo.
y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, y mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Bueno, qué salmo más hermoso. Y es que los salmos 42 y 43 están íntimamente relacionados, especialmente en el estribillo que se repite en el versículo 5 y 11 del 42 y en el versículo 5 del 43. Es probable que estos dos salmos se hayan escrito como una unidad. Además, el Salmo 42 lleva un encabezamiento que parece aplicarse a ambos como un solo salmo de lamento. Este masquil, que en hebreo es mashil, debe interpretarse como un salmo que enseña o da perspectivas para la vida práctica. Expresa la experiencia de alguien que pertenece a Dios, pero que aún así anhela la confirmación de su presencia cuando Él parece estar ausente. Este salmo comienza con un suspiro y la profunda sed de un alma piadosa por la presencia de Dios. Expresa el anhelo del corazón de todo verdadero santo de Dios, no por bendiciones, sino por Él que bendice, no por el don, sino por quien lo otorga. Y el salmista expresa el anhelo de encontrarse con Dios cara a cara. Y de aquí viene el clamor que surge de lo profundo del corazón. Y esto me quebranta, porque surge de lo profundo del corazón de aquel que llora para que Dios se haga real. Sus enemigos le dicen, tú confías en Dios, pero ¿dónde está Él? Nos recuerda mucho a Job, ¿verdad? Y es que este salmo evidentemente fue escrito después de un acontecimiento en el que David estaba recordando el pasado, cuando sus enemigos le atacaban. Y nos lleva a reflexionar en los tiempos de bendición, durante esas conmemoraciones de festividades. Y vemos cómo David se dirige a su propia alma que está abatida. Y como ya hemos mencionado, abatida, esta palabra se refiere a una oveja que rodó y quedó sobre su espalda. Si se le deja en esta condición, podrá morir en pocas horas o días dependiendo del clima y del estado físico de la oveja. Así la oveja queda abandonada a su muerte sin remedio, a menos que el pastor llegue y la ponga nuevamente sobre sus patas. Y esto era lo que le sucedía al alma de David. Él estaba en angustia, estaba angustiada el alma, estaba sin esperanza. Pero David se anima cuando su espíritu toma el control de su alma, al ordenarle a David que espere en el Señor. Y es aquí donde David declara que aún alabará al Señor por levantar su rostro decaído. Mujeres, también debemos aprender esta gran lección. Nuestro espíritu no debe permitir que nuestras emociones o que nuestra alma nos dirijan. Debemos de ser gobernadas por nuestro espíritu. No podemos ser gobernadas por nuestra alma. No podemos ser gobernadas por nuestras emociones. ¿Por qué? Usted dirá, ¿por qué, Ariani? ¿Por qué? Porque nuestra alma fluctúa según la circunstancia. Nuestras emociones se dejan guiar por el calor del momento o por la angustia del momento, por la circunstancia.
Por eso David le dice al alma que tiene que aprender a esperar. Luego David se vuelve a Dios y le expone la situación de su alma. Él le dice que su alma está abatida, pero dice: meditaré en tu bondad desde la tierra donde fluye el río Jordán, donde tú has puesto la bella cadena montañosa de Hermón y las pequeñas colinas de Mizar, salpicadas sobre la tierra. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. En esta ocasión, cuando sus enemigos lo presionaban por todos lados, a David le parecía que su situación era como el terror de una tormenta en el mar. El abismo se abría, sus cavernosas mandíbulas y las cascadas de arriba lo tragaban. ¿Quiénes hemos estado en estas tormentas? En tormentas como estas. Sabemos, ¿verdad, mujeres? Que la sensación es de desesperación. Sentirse los más experimentados marineros. Pero cuando llegamos a tormentas como estas, sentimos temor. Y es que cuando se desata una tormenta, las olas arrasan la cubierta superior. Los barcos parecen simplemente una boya que se bambalotea en medio del mar embravecido. Sin embargo, a pesar de las olas que puedan embestir, David mantiene firme su fe en las tierras misericordiosas del Señor. Por eso, mujeres, nosotras tenemos que hacer lo mismo. Con todo lo que pasamos durante la dolorosa vida, así sea una enfermedad, así sea una crisis financiera, así sea una confusión, así sea un problema en el matrimonio, en la familia, tenemos que cantar al Señor, que nos conforta en todas las tribulaciones. Como David, muchas veces hemos clamado: ¿me has olvidado? ¿Acaso el enemigo de la enfermedad hará que yo me lamente de continuo? ¿Dónde estás, Dios? Y pareciera como que cada vez con mayor regularidad nuestros enemigos nos reprocharán diciendo: ¿dónde está la liberación de Dios que tanto esperas? Pero vemos el clamor de David, que es el eco del clamor del versículo 5, en el versículo 11. Él concluye con la triunfante seguridad que Dios es y será aún su fortaleza. Y esto nos da una gran esperanza y una gran seguridad a nosotras, mujeres, y a todos los que puedan estar sufriendo una terrible aflicción. Porque aunque tengamos el alma abatida, Dios está con nosotros. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Que hoy esa sea nuestra alabanza. Las bendigo en el nombre de Jesús, mujeres, y su palabra.